Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати, Деву, руно все покрывающее. Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla María Sol Rufiner, licenciada en Filosofía, especialista en filosofía existencial y en particular en Søren Kierkegaard. Sol, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Sé que está muy ocupada. No, justo hoy es el último día de vacaciones, pero vacaciones de invierno para los docentes. Bueno. Sé que el resto del mundo sigue en cuarentena y no sabe. Pero sí, justo hoy es mi último día y cuando me comentaste dije, bueno, vamos a pasarlo de esta manera, gracias por invitarme de vuelta. No, gracias a vos. Bien, el título de este diálogo es El cristianismo en Kierkegaard. Venimos a aprender, así que te dejo la palabra, yo tomo nota, y si aparece alguna pregunta, te la voy a hacer. Pero bueno, un placer, te escuchamos. Para empezar me gustaría saber, vamos a empezar al diálogo, gracias por cederme la palabra, me gustaría saber cuál es la curiosidad para hablar del cristianismo en Kierkegaard, porque es un tema bastante controversial en general en lo que es la crítica de Kierkegaard, pero cómo se ve un poco desde afuera también me gustaría, y después sigo con lo que... Mira, a la productora llegan de vez en cuando preguntas. No muchas, porque es una pequeña productora la nuestra, pero una de las preguntas que suena simple, pero no lo es ¿qué es el cristianismo? Y mi intención es preguntarle a especialistas en diversos autores o especialidades, porque formularles esta misma pregunta, porque entiendo que el cristianismo es una cosa tan grande que se puede enfocar y se debe enfocar desde diversos puntos de vista, ¿no? Y como yo he leído un poco a Kierkegaard, no mucho en realidad, me pareció que una de las respuestas válidas podría ser la de él. Así que, en realidad, esa es la motivación que me lleva a hacerte a vos esta pregunta, ¿no? Bien, entonces, ya sé por dónde tengo que agarrar. Dale. Para Kierkegaard el cristianismo es como el tema que alienta toda su filosofía. Primero nos tenemos que poner, para pensar, ¿no?, cómo piensa Kierkegaard un poco acerca del cristianismo, nos tenemos que hacer una especie de viaje en el tiempo y un experimento mental de ponernos en lo que era la Dinamarca del siglo XIX, ¿no?, del principio del siglo XIX. Sí. Donde el cristianismo también era parte de la forma de vida, si se quiere, ¿no? Era parte, o sea, los obispos protestantes y los pastores eran como hasta funcionarios de gobierno. Tenía como que era todo muy parte de la vida, ¿no? Y ser un buen ciudadano, un buen danés, digamos, era ir los domingos al servicio religioso. No voy a decir a misa porque no celebran misa, pero ir los domingos al servicio religioso, bueno, dar la limosna. El tema es que Kierkegaard se da cuenta de que, sí, todo muy lindo, o sea, como que, pero la gente no vive en realidad ese cristianismo. Se da cuenta de que sí, van todos los domingos al servicio religioso, pero hay como una cuestión, ¿no?, que no es del todo real, ¿no? Entonces él lo que hace es dedicar su vida
hacerse esta pregunta: ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es este devenir cristiano? Y, digamos, ¿qué significa ser discípulo de Cristo en el caso de él en el siglo XIX, en nuestro caso en el siglo XXI, ¿no? Y es un planteo muy interesante el que hace Kierkegaard en ese sentido, porque él distingue cristianismo de cristiandad. Y yo sé que muchos que son, no sé, por ahí tengas entre la gente que mira el programa, gente que va a decir, no, pero la cristiandad era algo maravilloso, ¿no? Está el libro del padre Sáenz, que es La cristiandad y su cosmovisión. No sé si lo conoces, Eugenio. Sí. Donde leerlo, la verdad que lo recomiendo porque uno entra, ¿no?, a ese mundo medieval donde catedrales y de señores feudales y de un montón de cosas que no es la Edad Media que vemos en el colegio, pero es como una especie de, como la primera vez que entras en la Sainte-Chapelle y ves todos los vitros, y es todo como una especie de, que te deja la boca abierta, pero el problema es que Kierkegaard no se está refiriendo a esa cristiandad, sino que se está refiriendo a un sistema que está, digamos, como establecido, donde nosotros no nos ponemos a pensar las cosas, simplemente las admitimos, como están, ¿no? Y esto es algo que le pasa mucho, sobre todo a aquellos que han nacido dentro de la fe. Llega un momento que te acostumbras porque las cosas son así, y tenés que ir a misa porque sí, todos los domingos voy a misa, es como que todas las cosas están dadas. Pero la pregunta que hace Kierkegaard al distinguir cristianismo de cristiandad es que la mayoría de la gente que va y comulga, por ejemplo, de esto lo tiene en un libro que se llama Ejercicio del Cristianismo, por ejemplo, no se está tomando en serio lo que dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Que está hablando verdaderamente de su cuerpo y de su sangre. No está hablando de un símbolo, no está hablando de parecería que, ¿no? Y en ese momento los apóstoles le dicen palabras bastante duras, hablas. Y sin embargo nosotros vamos y, no sé, comulgamos como quien no quiere la cosa, ¿no? Y también él se va preguntando, por eso estudiar a Kierkegaard es como tener siempre un espejo poniéndote enfrente, ¿no? Preguntando de, ¿crees o te escandalizas? O sea, ¿realmente crees lo que estás creyendo o no? Porque esta cristiandad que está, digamos, establecida alrededor tuyo, vendría a ser como una especie de ilusión de cristianismo. Él escribe, ¿no?, que en mi punto de vista como escritor, que su meta es devolverle el cristianismo a la cristiandad. Una especie de despertador, como decir, bueno, hola, digamos, si sos cristiano, tenés que vivir, actuar y pensar y sentir como cristiano, ¿no? En un momento en la postdata conclusiva habla de la gente, ¿no?, que esperaba el momento de Cuaresma para hacer sacrificios, y por ahí su sacrificio era no ir a pasear al parque, ¿no? Porque hablando ahora que estamos todos en cuarentena ahí. Pero decía, pero eso en realidad no es ser cristiano, ¿no? Tener el sacrificio cuaresmal. En realidad, ser cristiano es vivir la alegría de la redención todos los días, y aún esa alegría vivirla en el sacrificio, ¿no? Lo cual no es fácil. Y él hasta se pregunta justamente esta relación, porque lo que él quiere es encarnar esta verdad, que es una verdad que te salva el alma, ¿no? Porque se pregunta acerca de la felicidad eterna. Porque el cristianismo no es solamente la versión ética de la vida, ¿no? Soy buena persona, me voy al cielo. Porque una de las cosas que es bastante interesante que dice él es que si nos quedamos en la visión ética de la vida, llegamos a una especie de desesperación. No sé si le ha pasado esto, pero es como que entramos en esa especie de paradoja de querer hacer el bien y terminamos haciendo el mal, medio de lo que dice San Pablo, que nos esforzamos y chocamos siempre con el pecado original. Y por nuestras solas fuerzas es muy difícil. También me imagino un poco que ese sentimiento de condenación tan propio del protestantismo, pero también es lo que Kierkegaard quiere decir es, bueno,
hay una oportunidad, hay una forma de salvarse que es conocer a esta paradoja que es Cristo, ya que tenés ese tremendo fondo de pantalla, ¿no? Pero es justamente ese conocimiento de la única persona que puede darte la vida eterna, ¿no? Como, yo en mi caso, no, yo soy conversa, ¿no? Me bauticé a los 15 años. Cuando uno entra a la iglesia, te preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que uno le quiere pedir a la iglesia? ¿Sí? Estuviste, sí, seguro que conoces el ritual de adultos, Sí, ¿no? el bautismo, sí, claro. La primera pregunta a las puertas, porque todo el ritual empieza a las puertas de la iglesia, es ¿qué uno le pide a la iglesia? La respuesta es la fe. Y la siguiente pregunta del celebrante es ¿y qué te da la fe? La vida eterna. Claro. ¿No? Entonces, Kierkegaard se plantea, si la fe me da la vida eterna, pero la vida eterna empieza ya en este punto de entrada, en este momento, no es que empieza cuando me morí. La vida eterna empieza acá. ¿Puede haber ese punto de partida para esa vida eterna? ¿No? Esos son más o menos el planteo principal. Después hay distintas cuestiones que él va a empezar a abordar, ¿no? Te hago unas preguntas antes de pasar a las cuestiones concretas. Es muy interesante lo que decís. Es decir, de alguna manera esta distinción entre cristiandad y cristianismo no es algo que se entiende, creo yo, porque la cristiandad, entiendo, era un orden social, social, político, cultural, familiar, en fin, integral, fundado en el Evangelio, pero bueno, con sus defectos, en decadencia, siglo XIX, ¿no? Es decir, entiendo que la sociedad en ese tiempo era fundamentalmente burguesa, es decir, era buena gente que trabajaba, que ahorraba, en fin, este tipo de gente que uno cree que eran así, ¿no? Y no tiene nada de malo, entiendo. ¿Qué más se puede pedir? Ahora, Kierkegaard parece insatisfecho con eso, ¿no? Con ese orden que vos dijiste no es real. ¿Qué era lo irreal de aquella sociedad? O sea, su ideal no era la vida eterna, entiendo, era esta vida, no sé, a ver, explícame un poquito. Su ideal es como el credo del incrédulo de Castellani, lo último que dice, y en la vida confortable, no sé si Sí, te lo acordás, pero una de las partes dice, ¿no? En vez de la vida eterna, reemplaza eso por la vida confortable. sí, La vida para eso sí, era vivir una vida confortable. Digamos que Kierkegaard, ya que lo plantás así, ¿no? El ideal burgués y demás, vendría a ser como una especie de revés anterior a Nietzsche. Nietzsche también hace el mismo planteo, solo que la respuesta de él es desháganse de Dios y sean, digamos, auténticos y dejen de vivir con esta máscara pretendiendo seguir estos valores que en realidad nadie sigue. claro. Kierkegaard en realidad te dice, sí, quítense la máscara y empiezan a vivir como cristianos en serio, ¿no? No cristianos que van a misa el domingo, sino que cristianos que realmente viven su fe en Cristo. Y además una de las cosas que dice, y es interesante, que para poder tener verdadera fe hay que pasar por el escándalo. Ajá. ¿Y eso? Lo cual es difícil, porque nosotros estamos muy acostumbrados como que, no sé, sobre todo hoy, porque yo creo que el planteo entre cristiandad y cristianismo de Kierkegaard es muy aplicable al siglo XXI y a lo que nosotros vivimos, más allá de que no vivamos en una sociedad tan, digamos, tan perfectamente cristiana digamos, de servicios dominicales, también vivimos en una sociedad que es dentro de la iglesia, que es como que mira todo lo que es la fe, pero no se pone a vivir la fe de manera cierta, ¿no? ¿A qué me refiero? Él empieza hablando del tema de la Eucaristía, empieza también incluso hablando de, bueno, si yo
creo en lo que Cristo me dice, tengo que ponerme a hablar, por ejemplo, de las bienaventuranzas. Realmente yo pongo mi otra mejilla, por ejemplo, o creo que si lloro voy a ser consolado. Realmente vivo en carne propia cada uno de los 10 mandamientos, seguido también de lo que realmente predica Jesús. Claro. Es una pregunta difícil, ¿no? Porque otra de las cosas que él habla, ¿no? Es de la frase de vengan a mí todos aquellos que están cansados y agobiados y dejen su carga en mí porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y enseguida te preguntas, ¿sabes quién dice eso? Y vos te digas como, sí, Jesús lo dice. Sí, pero Jesús no es el Jesús, digamos, del banquete. El que lo dice es el Jesús de la cruz, ¿no? El que fue crucificado. Y a la mayoría de nosotros no nos gusta ver la cruz. Queremos pasar, como que hacemos skip Viernes Santo directo al domingo de Pascua. O sea, Claro. cuando las cosas se ponen en serio difíciles, somos los primeros en saltar el bote, ¿no? Del cristianismo. Pero no porque el cristianismo sea una especie de religión, no sé, al estilo me tengo que flagelar todos los días, sino al estilo de me doy cuenta de que quien me dice que la carga ligera es el mismo que terminó en una cruz. Me doy cuenta de que muchas veces el camino es la crucifixión de mis deseos, de mis apetitos, en pos de un bien mayor. O sea, porque nosotros lo que queremos somos cristianos mientras, no sé, estamos cantando el aleluya, pero cuando las papas queman, Ahora, somos. esta gente como Kierkegaard que anda señalando los pecados del prójimo, es bastante molesta. Esos sabonarolas, ¿viste? Que aparecen y que hacemos todo mal. ¿Y a él qué le importa cómo viven los demás? Digo, ¿qué se mete con los demás? ¿Por qué no se dedica él a vivir y lo que quiere y se deja de predicar, digo, ¿no? Porque conozco gente así que son unos plomos y que hablan de qué sé yo. ¿No es un pesado este Kierkegaard, digo? En realidad, todo lo que yo te estoy diciendo, el primero que lo aplicaba era a sí mismo. Y en todo caso, sí era un pesado consigo mismo. Él mismo no se soportaba. Yo por eso... Claro, porque ¿qué te molesta que vivir confortable? A mí me encanta el confort. De hecho, tengo acá un caloventor y un té caliente, lindísimo, con miel. ¿Qué le molesta a Kierkegaard el confort? ¿Qué tiene de malo todo esto? Claro, pero no es que él dice que el confort per se es malo. El problema es dónde está el tesoro de tu corazón. Esa sería la pregunta. El tesoro de tu corazón. Sí. Bueno, tenemos acá, o sea, no es que te tenés que... otro de mis filósofos favoritos del siglo XX es Simone Weil. Simone Weil sí, te diría que el confort es lo peor que tenés que tener. Ella como que tenía esta radicalidad de que hasta llegó a dejar de usar medias porque sus compañeros obreros no tenían medias. Claro. O sea, ella llevaba estas cosas el maximalismo a una radicalidad tremenda que hasta era un poquito insana. Pero Kierkegaard no iría por ese lado. Lo que te preguntaría es, bien, tenés el caloventor, tenés esto. ¿Qué pasa si viene alguien y te lo pide? Que no se le ocurra. Que no se le ocurra. Que lo necesita, ¿no? ¿Qué pasa si alguien viene y te pide ayuda? ¿O qué pasa si... O sea, es como que hay... ¿no? Sí. Te pone en una especie de él... De cruce de también camino. se lo hace a sí mismo, una especie de espejo, ¿no? De decir... Claro, está muy bien, sí. ¿Crees lo que crees o soñás que crees lo que crees? Digamos. Claro. ¿No? Si vos vivís un evangelio que te dice, era que si viene tu hermano y te pide tu manto, dale el que tenés y el extra por si las dudas, ¿no? Claro. Un evangelio que es estilo el de San Martín de Tours, ¿no? Me corto la capa y te la doy.
Sí, 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 Y sí. la pregunta es, ¿lo vivimos? No, la respuesta es no. No, ese es el tema. A ver, en ese sentido es como que Kierkegaard hasta sí mismo se abrumaba porque el ser cristiano al punto que él quería es muy difícil sin la gracia. Claro. Claro, es Es una muy especie difícil, de agonía permanente, ¿no? Como escribió Orígenes, la agonía sí, del cristiano. Complicado. es Eh, complicado. eh, hmm, bien, y ya que mencionaste el tema de la Eucaristía, tendría que haber sido monje, lo que pasa es que él era luterano, ¿no? Hablando del luteranismo, la Eucaristía, ellos tienen la Eucaristía tal como la entendemos nosotros, como la presencia real, sustancial, verdadera de Cristo, o tienen una Por idea de lo que Eucaristía. yo tenía entendido que no, pero por lo que él describe y por lo que seguí investigando, parece que sí. Claro, Sé que después como medio que en general, que es lo que pasa con las iglesias protestantes, como que después es como que hay una especie de cambio en el, claro, no sé, en un verbo y de repente no, ya es un símbolo, ¿no? claro, Pero en el caso de Kierkegaard, sí, él creía en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, escribe sobre ese tema, porque lo bueno de Kierkegaard con respecto al cristianismo es que te hace hacer ese experimento mental de ¿creo realmente en esto que me están diciendo? claro, Porque muchas veces nosotros es como que todo lo decimos que sí, ¿no? Y repetimos el credo una y otra vez, claro, medio como, no sé, una especie de robot autómata que empieza en creo en Dios Padre Todopoderoso. Por ejemplo, ¿no? Todopoderoso. ¿Creo que Dios es todopoderoso? Y si creo que Dios es todopoderoso, ¿por qué me estoy angustiando porque no me están saliendo las cosas? tal cual, ¿No? claro. Eso es mínimo, ni siquiera es. Pero yo empecé con el credo y empecé a preguntarme en Dios Todopoderoso y me llegué a que de repente no sé confiar en su providencia, No, por no, ejemplo. exactamente. Un contemporáneo de Kierkegaard, Hegel, que vos conocés muy bien, dijo una vez que los cristianos dicen la verdad, pero no saben lo que dicen. Sí, Interesante, ¿no? Entiendo que Kierkegaard no pasó a la historia por ese tipo de prédica de creamos y qué sé yo, que es algo más bien bastante habitual, ¿no? Que no creen, que creen. Él pasó a la historia, creo, por alguna otra razón. Su forma de ver las cosas, entiendo que pasó, sí, pasó a la historia porque luego de las guerras mundiales, ¿no? Sobre todo en ese periodo tan turbulento de principios mediados del siglo XX, como que todos los valores fueron explotados. Es como si no uno hubiese nacido con todo un sistema, ¿no? Que sabías cómo las cosas tenían que ser. Esto me hace acordar, ¿no? A la película El violinista del tejado, ¿no? Donde sí, yo sé que me voy a casar con tal y voy a tener tantos hijos y voy a hacer tal y tal cosa y de repente la todo explotó tradición, por los claro, aires, claro, ¿no? Y Kierkegaard es un filósofo que hace que todo explote por los aires y te haga repensar y repreguntar tu vida, ¿no? Y busques esta manera de vivir más auténtica. que el mundo Que, explotó por los aires, no solamente en la cabeza de Kierkegaard, sino en la historia explotó realmente. Ya no sí, es el mismo mundo de antes, ¿no? no, para nada. Claro, Y por eso, digamos, digamos, popular porque justamente estaba esta pregunta frente, ¿qué hago cuando el mundo se me viene encima, no? claro, Lo que pasa es que
como ya explotó y el mundo, en vez de ser un mundo de cristiandad, era un mundo secular, la mayoría de los reintérpretes de Kierkegaard hicieron, bueno, todo esto del cristianismo no me sirve, sí me sirve todo lo que es este repensar. De hecho, por ejemplo, Heidegger, en Ser y Tiempo, toma esta idea, ¿no?, de este salto de Kierkegaard de la fe, vivir lo sobrenatural, lo toma como pasar de la existencia inauténtica de no preguntarte por el ser a pasar a la existencia auténtica de preguntarte por el ser. Claro. Claro. Es un poco, igual él mismo lo pone, en mi punto de vista como escritor, Kierkegaard dice, toman con la mano derecha lo que yo doy con la izquierda y viceversa. Y él se refiere a esto porque, por ejemplo, uno de los más, uno de los más conocidos escritos de él es El diario de un seductor. Ajá. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar a Kierkegaard, como que todo el mundo me echaba en cara, sí, es el que escribió El diario de un seductor y es tremendo y no sé qué. Y yo, sí, pero El diario de un seductor es un capítulo de un libro mucho más grande que se llama La Alternativa. Claro. Que La Alternativa es un libro que lo que intenta es ponerte a vos frente a esta alternativa entre una vida estética donde no tengo valores morales y una vida ética donde tengo valores morales. Claro. Y El diario de un seductor es un capítulo de la vida estética, de una vida estética pervertida, digamos. Claro. Pero no es todo la idea. Claro. Entonces, también muchas de las cosas que se las recuerda es por la angustia frente al vacío, ¿no? La angustia existencial, la crisis existencial, ¿no? Por ejemplo, que parte del concepto de angustia, porque para Kierkegaard en el concepto de angustia, esta noción de que mediante mi libertad puedo yo perder mi existencia, claro que él está pensando en que mediante la libertad yo puedo decirle que no al cielo, ¿no? Puedo darme vuelta y decirle que no, pero claro, los intérpretes contemporáneos dicen, bueno, el cielo no me importa, pero sí siento este vacío existencial a mi vida terrena, porque yo sé que mediante mis decisiones yo la puedo arruinar, por no decir otra palabra en criollo, ¿no? Entonces, lo que hacen es quitarle todo el cristianismo a Kierkegaard y dejar un buen manual de autoayuda. Qué interesante. Qué interesante. O sea, vacían a Kierkegaard del alma, que es el cristianismo, que es Cristo. Y donde Kierkegaard dice Cristo, ellos dicen existencia, o existencia auténtica, una cosa así, ¿no? Sí. Algo así sería. Así es. Y quienes lo han repensado, como por ejemplo Sartre, claro, es una existencia más auténtica de decidir con máxima libertad qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Claro. Redefinirme, redescubrirme, reinventarme, deconstruirme. Bueno, son todas esas cosas que surgieron de las corrientes existencialistas que vinieron después de Kierkegaard, aunque no son todas, pero que le quitaron el cristianismo. Bien. Aquello de Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto. La frase más famosa de él. Entiendo que Kierkegaard podría en cierto sentido adherir a esa frase. No sé si a esa frase particular, pero a todo el discurso del loco que viene antes. Claro. Porque la frase de Nietzsche de Dios ha muerto es un discurso que da un loco en... No sé si es así habló Zaratustra y también ese mismo discurso se revé en La Galla Ciencia. Sí. Nietzsche lo dice como... Hay como todo un discurso donde el loco empieza a hablar sobre un cadáver que está en la calle y la gente está pasando como si nada, ¿no? Ignorando que hay una persona muerta tirada en la calle. Sí. Y este loco empieza a predicar de que esta persona muerta tirada en la calle, que todo el mundo está ignorando, es Dios. Ah. Y que todos aquellos que gritaron y que están pasando ahí, qué sé yo, lo mataron y no se hacen cargo. Porque la frase es, Dios ha muerto y ustedes lo han matado. Ah, sí, dice. Sí.
No es solamente Dios ha muerto y entonces listo, viva la Pepa. Que para él sí, o sea, es como háganse cargo y empiecen a vivir en consecuencia, sería la respuesta de Nietzsche, ¿no? Claro. Si Dios ha muerto, entonces dejen de vivir esta hipocresía y comiencen a vivir realmente como las personas que son, ¿no? Este superhombre. Pero Kierkegaard estaría de acuerdo con que todas las cosas con las que están viviendo llevan a vivir en una sociedad donde Dios ha muerto. Claro. O sea, vivís como si Cristo no fuera real, como si no fuera la persona decisiva de tu existencia. ¿Verdad? Bien. Te hago una pregunta. ¿Por qué Cristo en Kierkegaard? ¿Por qué él adhiere a Cristo? ¿Por qué cree en Cristo? ¿Por una razón de tradición, de que él nació en una sociedad real o nominalmente cristiana? ¿O por alguna razón que él por ahí explica en sus obras? Bueno, él hace una disquisición acerca del tema en Migajas de Filosofía. Sí. En principio, podríamos decir, sí, nace en una Dinamarca cristiana, así que no tuvo oportunidad de plantearse otras religiones. Claro. Pero a la vez también, y ahí va lo interesante del planteo, es que le dieron esta fe y no dijo, ah, qué lindo, gracias, y siguió, sino que dijo, a ver, ¿cómo es esto? O sea, si el cristianismo me plantea a mí, ¿no? Que esta persona, que es Jesús de Nazaret, a mí me puede dar la felicidad eterna, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser real? ¿Cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo es que yo me puedo convertir en su discípulo? ¿No? Hasta se hace la pregunta de, si Jesús nació en Israel hace 1800 años y yo estoy acá en Dinamarca, ¿cómo es que yo puedo ser discípulo de una persona que nació hace 1800 años? Claro. Y si yo necesito la contemporaneidad de la fe, ¿cómo puede ser que yo sea contemporáneo de esta persona que está tanto atrás? ¿No? ¿Y qué es lo que plantea el cristianismo de esta persona que es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre? Sí. Porque él como que se hace muchas preguntas acerca de este tema de la encarnación, ¿no? De verdadero Dios y verdadero hombre, unión sin confusión de Dios y el hombre. Y todo el tiempo está hablando de esta paradoja de Dios y hombre, ¿no? De aquel que es maestro, que es la ocasión para que yo enderece mi vida, pero a la vez es la condición para que yo enderece mi vida, ¿no? Y eso es lo que él se pregunta en Migajas de Filosofía, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Kierkegaard y Sócrates? Por ejemplo. Ajá. Sí. Entre Cristo y Sócrates. Sí. Porque los dos son maestros, los dos me van a ayudar a cambiar mi vida. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre si yo me encuentro con Sócrates o leo el Fedón y digo, ah, sí, a partir de ahora tengo que vivir una vida mucho más ética, ¿no? Leo el Gorgias y me replanteo mi vida y empiezo un camino más. Sí. Que Sócrates simplemente fue la ocasión. La ocasión. La ocasión para que yo cambiara mi vida. Sí. No sé, alguien que ve acá este programa y dice, ah, esto me da curiosidad, quiero yo ver de qué se trata esto, ¿no? O quiero conocer a Kierkegaard. Y bueno, vos y yo somos ocasión de que esa persona haga eso. Ajá. Pero ¿cuál es la diferencia con Cristo? Porque Jesús no solamente es una ocasión de que vos endereces tu vida y lleves a la ética, Sí. sino que además también es aquel que te puede dar la vida eterna, que te puede dar de vuelta tu libertad, si cometiste algún pecado, ¿no? Porque también habla de la conciencia de pecado, Kierkegaard, ¿no? Claro. Quizás uno cuando es adolescente no entiende mucho la conciencia de pecado, pero a medida que vas creciendo y vas metiendo más la pata en la vida, como que necesitas una segunda oportunidad. Y justamente Jesús no es solamente la ocasión para cambiar tu vida, sino que también Él es la condición. Él es el que te puede devolver tu libertad, el que te puede dar el sentido para tu vida, porque es la verdad encarnada.
Entonces ya no se trata de un maestro común y corriente, sino que como Jesús es Dios y es aquella persona que te puede dar la gracia para convertirte y te puede rescatar como hizo en la cruz, ya la cuestión es diferente. Qué maravilla, ¿no? Qué lindo. Esto que vos decís es muy lindo y realmente muy claro también porque estos términos, ocasión, condición, son distinciones que uno normalmente no hace. Pero te quería hacer una pregunta. Esto de contemporáneo, ¿qué significa? ¿Él cree que Cristo es contemporáneo? No que vive, no es que vivió, digamos, allá en Palestina hace 2000 años. ¿Tiene esa idea de que Es somos que, contemporáneos a Cristo? es que justamente él está pensando en 3 dimensiones, porque también cuando piensa, bueno, si Jesús fue una persona que existió, bueno, no me puede dar una salvación a mí 1800 años después. Claro. Y también, si es alguien que existió, entonces va a haber una diferencia entre los apóstoles y yo, que estoy acá. Como que va a haber después discípulos de primera y discípulos de segunda, cuarta, tercera, quinta, y bueno, todas las pudres que somos nosotros, ni hablar nosotros ahora 2000 años después. Sí. Y él dice, no, porque este problema de la contemporaneidad no existe en la eternidad. Si Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, bueno, entonces este problema temporal no existe. No es que existió, se encarnó en un momento. Claro. No es que era o fue, sino que es. Exactamente. Pero para poder creer eso, dice él, sí, para poder entender esa locura de la eternidad y el tiempo, tenés que hacer el salto de fe. Porque si no, Jesús, Buda y Mahoma son personas iguales, ¿no? Claro. El salto de fe. ¿Por qué un salto? ¿Qué salto? Porque... ¿Qué tirarse al abismo, digamos? Una cosa así. Es una especie de tirarse al absurdo, ¿no? Él toma la frase de Tertuliano de creo porque es absurdo. Sí. Y la toma en este salto de fe que uno tiene que dar. Es como, no sé, yo de chica era fanática de Indiana Jones, no sé si vos viste Indiana Jones. Sí, me encanta, sí, me encanta. Bueno, en la última película, no la última nueva, la última de las originales, ¿no? La de los cazadores del arca, no, la de la última cruzada. Sí. La última prueba que Indy se tiene que enfrentar es el camino de la fe para ir a conseguir el santo grial. O sea, la última cruzada es... Sí, me acuerdo que aparece un cruzado que tiene una barba hasta la rodilla, y que le ofrecen varios cálices, no me acuerdo bien, así una cosa así. Pero la prueba anterior a que encuentren el cruzado, Indy se encuentra con un abismo. Sí. Entre el lugar donde está él y el lugar donde está el cáliz, donde está el cruzado guardando el cáliz, ¿no? Sí. Hay un abismo. Sí. ¿Y cómo lo cruza? Él lee los escritos del papá, ¿no? Que había anotado en las escrituras y todo, sí, y dice, solo el caballero que lo ilumina la fe va a poder cruzar el camino. Una cosa así era la frase, ¿no? Y había un dibujo de un caballero con el cáliz iluminando y atravesando el abismo. Kierkegaard plantea exactamente lo mismo. Y de hecho la escena se resuelve porque Indy se da cuenta de que hay un puente. Pero para poder atravesarlo yo me tengo que animar a atravesarlo. Claro. Solamente me voy a dar cuenta atravesándolo. No antes. No hay nada racional que me diga a mí que eso es así, ¿no? Incluso Kierkegaard se pone a hacer, ¿no? Como, a ver, racionalmente, la encarnación, ¿tiene sentido? O sea, a ver, ¿cuántas veces Dios se ha encarnado durante la historia? Entonces, en cada uno, ve lo que quiere hacer Hegel, ¿no? Que Jesús es un ejemplo de las manifestaciones del Espíritu, pero que en realidad el Espíritu
Espíritu se encarnó en varios grandes hombres que aparecieron en la historia. Claro. No. O sea, lo que, digamos, como dice Yusani, la pretensión del cristianismo es única. O sea, lo que pretende, digamos, sí, la pretensión de Jesús de ser Dios y de ser hombre, no es algo que es, digamos, normal. Yo hablaba con una amiga diciéndole, ella decía, ay, me hubiese encantado vivir en esa época. Y yo digo, sí, a mí también me hubiese encantado conocerlo a Jesús así, digamos, cara a cara, pero también me pregunto, ¿no? Si yo hubiese vivido en Israel, en Palestina, en ese momento, ¿no? Todos los días, si viene alguien, ¿no? Como le pasa entre Natanael, ¿no? Y que dice, che, mirá, acabo de conocer al Mesías, ¿no? Y esa respuesta de él que dice, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Claro. Yo creo que también hubiese hecho medio esa pregunta, ¿no? De hecho, ahora hay una serie que se llama Mesías que juega con esa misma premisa, ¿no? Aparece una persona así que hace estos milagros y que qué sé yo, y toda la serie juega dando vueltas de es o no es. Y el Evangelio entero, si lo leemos, está en es o no es. ¿No? Interesante. Y es un salto de fe, es decir, creo, aunque yo sé que sos, porque lo mismo se les planteaba a las personas del siglo I, o sea, Claro. es el hijo de José. Imagínate si se aparece, ¿no? El hijo de tu vecino el carpintero, que de toda la vida, y te dice que es el Mesías, vos te quedás medio como, ¿qué? Sí, claro, sí. O sea, Sí, no es una... Es un salto, es un arriesgarse. Mismo hoy en día, no tenemos nada súper constante de decir, ¿por qué Jesús? ¿Por qué el cristianismo? Si hoy en día tenemos una especie de supermercado religioso donde, bueno, tipo, agarro un poco de budismo que me viene bien, me gusta esto de estar bien sano, otro poquito de esto, ¿viste? Poquito de judaísmo porque me copa, qué sé yo, un poquito de islam porque me gusta esto de rezar a cada hora del día y me parece, ¿no? Pero no nos damos cuenta ni nos preguntamos si cada una de estas religiones son verdad. Claro. Tenemos una especie de alergia, la verdad, hoy en día, pero Kierkegaard se lo pregunta y a la vez dice, si yo tengo que creer en Cristo, tengo que hacer un salto de fe. Tengo que creer para entender, ¿no? Volviendo a alguien que estuvo mucho más atrás. Sí. Y que también tenía este planteo, ¿no? Más San Agustín pensaba que el cristianismo era esa religión para pobres, digamos, para brutos, porque como el Evangelio estaba traducido en este idioma tan vulgar, y él estaba acostumbrado a Cicerón y a las grandes, pero él mismo se dio cuenta que primero tengo que creer para después entender. O sea, no entender para creer, sino creer para entender. Sí, porque esa es la primera premisa. Después sí viene el entendimiento, después sí viene la razón, pero la razón tiene que morir crucificada para resucitar en la fe. Claro. Y eso no es fácil de hacer. No es fácil, no, para nada. Para nadie será fácil. Ahora, entonces, claro, es para pensar lo que decís, es muy interesante y muy difícil. Kierkegaard entiendo que él conoce bien las escrituras, ¿no? Recuerdo que él tiene un sermón que a mí me encanta, donde él pone como maestros a las aves del cielo, a los lirios del campo, ¿no? Uh-huh. Es decir, y me encanta la imagen esa de que son nuestros maestros. O sea, él era un predicador, entiendo que tenía la palabra de Dios todo el tiempo presente, la Biblia, ¿no?
Ujú. Porque la fe viene de ahí, ¿no? Me parece, viene de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo es la cosa? O sea, Sí, él eh, tenía muy consciente de lo que eran las escrituras y leer sus escritos es encontrar pasajes del Evangelio, de las cartas de San Pablo, todo, todo el tiempo, todo claro, el tiempo. interesante. Y la idea de Hegel de Cristo y la idea de Kierkegaard de Cristo, ¿en qué se diferencian? Se diferencian en que para Hegel Cristo es un excelente maestro de moral, Ajá, es un excelente maestro de moral al que las cosas le salieron mal y que el mundo no entendió. tipo un Sócrates judío, una cosa así. Sí. No sé si se planteaba lo de judío, pero una especie de sí, maestro de moral, que Sí, si todo le hiciéramos caso, de hecho él escribe una vida de Jesús donde le quita todos los milagros. claro, Borramos todos los milagros de Jesús. Chau, claro, hemorroísa, chau, suegra de Pedro, chau, resurrección de la hija de Jairo, chau, leproso, chau, todos los claro, milagros, ¿no?, de Jesús, sí, y sí, nos quedamos solo con las enseñanzas morales. Ese claro. es el Jesús de Hegel. Y de Kant supongo que será más o menos lo mismo, ¿no? O quizá peor, no Sí, sé. Kant también sí. habla mucho de, tiene un librito ahí, la religión, no sé qué, pero De hecho, Hegel toma esta idea de algo que estaba en el ambiente, ojo, claro, claro, eh, pero sí, la saca, en principio, reformula esta vida de Jesús que Hegel escribe, sí, una reformulación del libro de Kant de la religión dentro de los límites de la razón. exactamente eso, sí, Pero sí, el Jesús de Hegel es un maestro de moral, ¿no? bien. Es como ese sermón que fue tan polémico, no voy a decir de quién, pero ese sermón donde el milagro de la multiplicación de los panes fue la generosidad de todos. No sé si escuchó alguna vez ese sermón. Yo no escucho ningún sermón, menos los míos ni los demás, pues son muy aburridos, pero sí, supongo que, bueno, los curas dicen cualquier disparate, los curas dicen, Sí, digamos, se sí, puede yo esperar una cualquier vez cosa. entré y justo estaba el Evangelio de la multiplicación de los panes y, oh sorpresa, el sacerdote habló de que en realidad era que, claro, como nadie quería compartir, en Ah, realidad todo el mundo tenía sus pancitos ahí y cuando Jesús empezó a compartir, todos dijeron, nosotros también tenemos que compartir porque Él comparte. claro, claro. Sí, sí, después viene Schleiermacher y todo eso, ¿no? Y no, Schleiermacher no, me refiero a este Bultmann, este de la Sí, desmitologización, no sé qué, del Evangelio, sacarle todo lo sobrenatural al sí. Evangelio. Y decir, bueno, en realidad los apóstoles no es que Jesús resucitó, ¿no? Es que los apóstoles se manejaron tanto de que creyeron que Jesús Claro, había resucitado. como este René, ¿cómo era esta? Bueno, el de la vida de Jesús, que dice que María Magdalena era una exaltada y entonces creyó que tuvo la ilusión de que Cristo se le apareció y después no sé qué historia y los apóstoles le creyeron, todo un disparate, Sí. porque no se puede privar al Evangelio, es como una sandía sin agua, sin líquido, ¿cómo se? No puede. Digamos, el Evangelio está penetrado de lo sobrenatural, ¿lo aceptas o no? Es otra cosa, pero no Es puedes. como café descafeinado. Es Sí, como, sí, nada, qué triste eso, porque la verdad que sería mucho más honesto decir no creo, creo yo, que decir no creo, pero creo esto, no creo lo otro, pero Kierkegaard era en un enamorado de Cristo, entiendo, ¿no? O sea, sí, hasta su último respiro. hasta su último respiro. Sí. No sé, eso no quisiera decir que se llevaba bien con la iglesia danesa, ¿no? No, no, al contrario, no, no puede ser que se lleve bien con Cristo y con la iglesia danesa, no, es difícil. Se llevaba de Eh, los pelos. De hecho, tenía un hermano que era obispo y ah, um, hasta su último momento él
él se consideraba discípulo de Cristo y, digamos, siempre en esa búsqueda, ¿no? Quizás, si yo tuviera que criticarle algo, es un poco ese sentimiento tan terrible que un poco heredó de su padre, ¿no? De ese sentimiento, ¿no? De un Dios que te condena porque nunca se vas a llegar a ser lo suficientemente perfecto, ¿no? Claro. O sea, él no logró superar aún así ese trauma. Él siempre tuvo ese terror, ese Sí, miedo, esa angustia. Claro, sí. Yo claro, creo que un porque, poco por personalidad y un poco porque es algo que mamás de chicos, ¿no? claro. Sí, 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 claro, es difícil. Ser cristiano no es una cosa de ahora y para siempre, sino es un devenir. Él creo que utiliza ese verbo, ¿no? Devenir cristiano, Sí, convertirse en. sí. Este, mm, qué interesante, Sol. Decime algo más, dale. No, ¿qué te puedo decir? Igual él, esta desesperación, para él era como el principio de la curación, ¿no? Ah, Ese saberse imperfecto era como el principio de saberse rescatado por la gracia de Dios, claro. ¿no? Bueno, eso Castellani dice en algún lugar que tenía algo de Kierkegaard. De hecho, en su isla de Jauja, ¿te acordás de ese Sí, poema tan lindo? Dice que se arriba naufragando la isla, ¿no? Pero Castellani, que se ve que sufría angustia, él dice en un lugar que él luchaba contra la angustia y después se dio cuenta que la angustia era una forma de, o sea, mediante la angustia, no sé cómo, no me acuerdo bien, de unirse a Dios, no sé cómo era, pero una cosa así. O sea, reconoce que aún en lo negativo hay algo positivo, entiendo, en ese tipo de sentimiento terrible, ¿no? De desesperación, de angustia. es que lo, lo real es que por nosotros mismos no podemos salvarnos, ¿no? Yo Claro, eso es ahora real. estoy haciendo estoy haciendo el doctorado en letras, estoy empezando una tesis sobre una Ah, muy serie bien. que se llama The Good Place, no sé si la viste o la conoces, una serie que está en Netflix. Habla de una idea de cielo y de más allá. Sí, La cuestión es que llega un momento de esta serie donde se plantea de que los humanos por sí solos no pueden salvarse. mira, Que hagamos lo que hagamos, siempre en algo la vamos a arruinar, ¿no? claro, Porque nuestras acciones hoy en día como que tienen un montón de consecuencias. Como que no podemos hacer la acción perfecta. Eh, Después de la serie, digamos, es una serie pagana, digamos. No habla de la redención, pero yo desde este lado pienso, ¿no? En esto de que necesitamos de la redención. Tomar esta conciencia de esta angustia, de esta desesperación, de que por nuestras fuerzas no podemos salvarnos, ¿no? Que no importa la cantidad de rosarios, de novenas, de cosas que hagamos, no nos podemos salvar, porque no nos salvamos por nosotros, nos salvamos por Cristo. O sea, claro. esta conciencia de que no importa que yo me mate no sé, sea, viste, Sí, sí, es sí, como sí. la señora de parroquia perfecta, ¿no? La autojustificación, claro, sí, sí. No existe. O sea, dejados nosotros solos a nuestra suerte, nos condenamos, porque Claro, nos falta la gracia. Y la gracia no es algo que podemos obtener, ¿no? No es como, bueno, a ver, junté 5 sellitos en cada confesión, entonces me merezco una gracia. La gracia no, es no. gratis. Y claro, la gracia es gratis. O sea, es lo más gratis que hay. Solo está ahí para que la pidamos, ¿no? Como cuando Jesús le dice a la samaritana, si supieras quién te está pidiendo agua, vos le pedirías a él agua. Claro, la gracia Y es gratis.
Y nosotros pues, en realidad pensamos que la gracia no es gratis, que tiene un costo. Un costo Claro. de cuántas cosas yo puedo hacer. Que soy bueno, claro. Y nos pensamos tanto en el costo que tenemos para las cosas que Dios nos da, que nos olvidamos y caemos en la desesperación, porque nadie puede vivir esa perfección sin la gracia de Dios, Claro. ¿no? Yo me acuerdo que el cura de Teología 3, el padre Alcide Ferrando, que yo lo quería mucho y sus Sí. clases eran muy divertidas, no sé si lo conoció o escuchó hablar de él. Teología 3 para nuestra carrera era teología moral. Sí. Y a mí me encantaban sus clases porque eran muy reales. Sí. Y una de las cosas que decía, la caridad verdadera, mijita, es cuando vos estás confesando a la misma señora de parroquia y cuando la estás confesando y le estás dando un consejo, te está diciendo encima qué es lo que, cómo la confesaste mal. Sí. Dice, y no tratar de matarla, ¿no? Eso es caridad verdadera. Sí. Pero también decía, esa caridad verdadera no la puedes obtener si no tenés la gracia. Claro. Gente que se mueve en un mundo sobrenatural. Sí. Claro. Y nosotros nos lo olvidamos. Mi hermano en sus años de ministerio, pero ahora también, pero él decía que la realidad es mágica. Mágica cuando nos damos cuenta de la fe, cuando hacemos este salto de fe. Claro. Y podemos ver las cosas como realmente son. A mí por eso me encantan las historias fantásticas estilo Narnia, Harry Potter, porque muchas veces nosotros nos olvidamos, es como que vivimos nuestra realidad como si Dios no existiera. Claro. Hoy en día, de hecho, estamos viviendo como si Dios no existiera. Y a veces nos olvidamos que esta premisa, ¿no?, de Harry Potter, de este niño que es mago y puede hacer magia en medio de un mundo que no cree en la magia o que no acepta la magia. Y a veces nosotros somos esos magos en medio de este mundo. Y nos olvidamos. Es como que vivimos como ateos prácticos diciéndonos creyentes. Todos, no apunto más que a mí misma. Sí, entiendo, sí. La verdad que es muy interesante. Y para terminar, Sol, las personas que quieran conocer un poco más a Kierkegaard, en particular a su idea de cristianismo, no sé, ¿hay algún texto que puedas recomendar? Del mismo yo diría que lean... de algún otro... o sea, yo empezaría... Claro, bueno, Castellani es un gran comentador en ese sentido de Kierkegaard, ¿no? En el libro que tiene de Kierkegaard a Tomás de Aquino, bueno, también en el libro San Agustín y nosotros. Claro. Después diría que vayan a Kierkegaard mismo, ¿no? Y que lean el Tratado de la Desesperación, Temor y Temblor, Migajas de Filosofía, Mi punto de vista como escritor, Ejercitación del Cristianismo. O sea, Kierkegaard es un universo, ¿no? Como uno habla del universo Marvel, ¿no? Con todas las películas. Bueno, Kierkegaard es un universo donde uno puede encontrar muchas cosas buenas. También recomendaría que no se queden solo con la visión de Kierkegaard del cristianismo. Perfecto. Que es un momento para, no sé, llevármelo a un retiro y meditar acerca del tema. Claro. Pero no es para estar las 24/7, porque lleva a una especie de sentimiento de ahogo, de no poder seguir adelante. Es como que a Kierkegaard lo tenés que, no sé, complementar con un Chesterton, por ejemplo, ¿no? Como una visión un poco más alegre, mucho más de asombro, o con un Lewis, o con, digamos, con otra visión, porque bueno, la iglesia es súper rica, ¿no? Como que tiene muchos. Claro. Pero
también corresponde, ¿no? Está bueno, como decías al principio del programa, escuchar varias voces Yo creo y que sí. saber que para cada momento existe una voz. Pasa que el cristianismo es tan rico, es como un cristal, que uno puede verlo desde infinidad de puntos de vista y nunca se cansa, ¿no? Por eso me parece que era interesante responder a esta pregunta también usando la experiencia, el pensamiento, la persona de Kierkegaard, ¿no? Que querramos o no, pasó a la historia y está vivo también, ¿no? Es contemporáneo, como dijimos recién, por alguna razón, es todo un testigo de nuestra época. Así que bueno, Sol, te agradezco de todo corazón que nos hayas dado esta oportunidad. Te felicito por tu trabajo, por tu doctorado. No sabía que hacían doctorado sobre Netflix. Me parece raro, parece raro. ¿Te aceptaron que hacer una tesis sobre? Todavía no, vamos a ver si me lo aceptan. Me encomiendo ¿Pero a las qué? oraciones. ¿Detrás de esa serie hay un gran escritor o no? Sí, es una serie interesante, ¿no? Que hoy en día en un mundo tan materialista te estés planteando cómo Sí, es el más allá, sí, considero que es algo. claro, pero son esas novedades del mundo académico, porque antes se hacían tesis sobre Eurígena o sobre Dionisio de Areopagita, ahora sobre Netflix. Todo un signo, ¿no? Pero está bueno, porque vos sos una persona que está siempre ahí, en la frontera, me parece, ¿no? Te interesa también hacer tu apostolado, creo. Digamos, no sos me da la impresión, por lo poco que te conozco, que tenés una intención. Aparte tenés un canal de YouTube, ¿no? Tengo un canal de YouTube que se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo El se llama? Planeta de El El planeta Planeta de Delfos. Delfos. Así que vamos a Sí, invitar a todos los que vean este video que entren a tu canal, El Planeta Delfos. sí, El Planeta de Delfos. De Es, Delfos. Bueno, en realidad fue porque una alumnita mía, yo doy latín para sí, primaria, y les sí. estaba hablando del oráculo de Delfos, y no sé, una se mandó el planeta de Delfos como si no fuera una especie de isla que existe en este mundo, sino como si fuera una especie de planeta raro donde están los dioses, la mitología y todo esto. Buenísimo, claro. Y yo dije, bueno, un canal para hablar de filosofía que no te duermas, el planeta de Delfos. Qué bueno, me encanta. Para entender filosofía desde una perspectiva realista, también una Realista, perspectiva de fe, claro. pero también de ver que la fe no es una cosa extraña al mundo, sino Sí, que es aquello que te permite vivir el mundo. bien. Te mando un abrazo, Sol. Gracias, Y bueno, Chao. gracias de nuevo. Saludos.